Quería saber si podía hacer una pregunta antes de arrancar. Ay, yo no lo escucho, no sé si el resto lo escucha. Que me sueña y se toca, ¿qué? Na, 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 na. Digo, me vuelve loca toda la noche, me sueña y se toca. ¿Qué querés que haga? Na, 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 na. Se compra mi perfume para ponerse mi olor. Esperamos, les Dale. dijiste que esperamos 3 minutos y largamos. Me voy a bajar Bajé a buscarme una manzana. Porque Yo sin no lo comer. escucho, yo no escucho a Daniel. A mí me escuchan, Ah, ¿sí? ahora Sí, sí, sí. pensé que estabas hablando antes. Ah, Mm. espérenme que me voy a bajar las. Ahí no veo nada. Espérenme que me voy a bajar las. eh, Yo quería preguntar algo, no sé si te puedo preguntar ahora o si no te pregunto al final. Sí, sí, no, Dale, no, no, dale. sí. Eso que Mientras mandé por Pablo. el chat, porque vi que uno de los Sí, ejercicios te pedía que vos encuentres la inversa usando yo no veo una nada fac... en el chat, perdón. Yo tampoco. Ah, a ver, ahora lo pego de vuelta. Ahí lo ven. AX Mm. igual E1. PAX igual E1P. No, esa P está mal. Ah, ok, A porque no ver, sabía bien cómo explicarlo. O sea, la P, entiendo que estás multiplicando por P miembro a miembro, pero si vos en el primer miembro multiplicaste la P por delante, tiene que ir por delante de la E1. No te dan los tamaños, de hecho, para hacer E1. Ah, claro. Ok, Después te queda LUX igual P por E1, eso estoy de acuerdo. L por I igual P por E1, eso estoy de acuerdo. Vos vas a tener que resolver L por I igual a P por E1 y ujú, después vas a tener que resolver U por X igual a la I que encontraste recién. claro, sí, genial. Mm, ujú, Sí, eso quería saber si así se, porque ya llegaba el resultado, pero no sabía si se escribía así. ujú. Ah, gracias. Em, ¿Qué tenemos que hacer, Norma? Esto es. Es la práctica 4. A ver, la busco también, pero. No, pero es 4 continuación. Sí, es 4 continuación. Descarga por fecha. Ay, que no sé por qué se me. Mm, 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 ok. Bien. Ahí yo ya la bajé, Pablo, cualquier cosa. Ah, bueno, sí, la bajé yo también recién. Es eso solo lo que hay. Es práctica 4 continuación. Sí, es cortita la clase de hoy, porque básicamente hoy era mucha teoría, que es todo lo que vino con Javier, y de nuestro lado por ahí es simplemente jugar un poquito con el número de condición y bueno, este tema de cuando uno resuelve un sistema, cómo se propaga el error, ¿sí? O sea, dado pequeñas variaciones tanto en la matriz como en el lado derecho, cómo eso perturba la solución, digamos. Bueno, y con lo que vieron un poquito que tiene que estar justamente relacionado con el número de condición, que mientras más grande es el número de condición, más se perturba la solución y cada grado, cada orden del número de condición que se aumenta es una cifra después que se pierde en la solución. ¿Sí? Yo abrí el MATLAB también para calcular algunos números de Ah, bueno, dale, continuación. mejor porque yo estoy en. No, no, Ah, no tengo no, no te MATLAB en la preocupes. computadora esta. Bueno, eh, ahora están viendo mi PDF. Sí. Bueno, entonces, oye, entonces, hoy Javier estuvo contando.
que las normas eran maneras de poder asignar un valor numérico a una matriz o a un vector, y de alguna manera nosotros íbamos a usarlo como si fuese una distancia, digamos, o una manera de calcular un módulo, de calcular una distancia. Porque nosotros tenemos que poder asignar un valor numérico que nos permita definir si una solución de un sistema de ecuaciones está cerca o no del verdadero, perdón, si una aproximación a la solución de un sistema de ecuaciones está razonablemente cerca de la verdadera solución, digamos. Y entonces para hacer eso yo tengo que calcular la distancia, entre comillas, que hay entre el vector que yo encuentro y el verdadero valor del vector. Y para eso tenemos muchos criterios para poder definir distancias. Nosotros vamos a usar unas normas que se van a llamar compatibles. Javier debe haber hablado de eso. La compatibilidad está entre la parte matricial y la parte vectorial. Esa es la compatibilidad que se necesita. Entonces, básicamente una norma es una función que cumple tres condiciones. Y si quiero que sea compatible, tengo que agregar una cuarta condición, que es la condición de compatibilidad. Eh, en particular, nosotros vamos a estar usando tres normas, o dos en realidad. Una que se llama norma uno, otra que se llama norma infinito, que son las dos que más vamos a usar, y nada más, porque en realidad la otra no la vamos a estar usando, que es la norma euclidia. La norma euclidia en general no la vamos a usar porque no es una norma compatible. Entonces vamos a estar usando norma uno y norma infinito. Esto que aparece acá, que quiero ponerlo un poco más grande, así, que ustedes ahí tienen el código, es simplemente, fíjense, acá dice graficar los valores x e y tales que la diferencia en norma entre el punto xy y el punto 22 sea menor que 1. Entonces, fíjense, el primer gráfico que aparece acá es el gráfico usando norma 1. El segundo gráfico va a ser usando norma euclidia, el tercer gráfico es usando norma infinito. Quiero que vean la diferencia entre los tres gráficos. Fíjense que yo estoy usando un contour F, quiere decir que estoy pintando de celeste todo lo que sea más grande que 1 y dejando en blanco lo que es menor que 1. La definición que yo estoy pidiendo, la condición que yo estoy pidiendo son puntos cuya distancia al punto 22 sea menor o igual que 1. Si yo eso lo pienso, mejor dicho, puntos cuya distancia al 22 sea menor o igual que 1. Lo que yo estoy planteando con eso es un círculo con centro en el punto 22 y radio 1. ¿Me siguen lo que digo? Estoy describiendo algebraicamente un círculo con centro en el punto 22 y radio 1. Sin embargo, fíjense que los gráficos, solamente el del medio reconozco un círculo. El primer dibujo yo no reconozco un círculo y el tercero tampoco. ¿Por qué es esa la diferencia? Porque la definición que yo estoy dando de círculo son puntos cuya distancia a uno fijo es menor o igual que el radio. Ahora, la manera en que calculo la distancia va a repercutir en la forma en que va a tener el dibujo. Por ejemplo, en el primer caso estoy usando norma 1 y fíjense lo que se entiende entre comillas por círculo con norma 1. Pareciera que es un rombo eso, ¿no es cierto? En cambio, con norma euclidia, que es la que nosotros usamos habitualmente, tengo el disco como corresponde, digamos, el disco que todo el mundo se imagina. Con norma infinito, fíjense que aparece como un cuadrado ahí. La única diferencia está en que yo estoy calculando con una norma o con otra. O sea, estoy calculando la distancia con un criterio distinto del criterio euclidio. ¿Se entiende esto que estamos diciendo por ahora? Me voy a pasar un segundo a MATLAB para mostrar cómo se hace. em, Ahora ustedes están viendo mi MATLAB. Me Sí, paso un segundo a MATLAB para mostrar cómo se hace con MATLAB. Entonces ponerle que yo defino, vamos a definir un vector X que sea el 2, 2, da lo mismo. Fíjense que ese vector es un vector renglón, lo voy a empezar paradito. El 2, 2. Y voy a pensar otro vector, el vector Y, que sea el 3 menos 27. No sé, cualquier cosa.
Entonces voy a empezar calculando la norma 1 al vector X y la norma 1 al vector Y. Cuando yo calculo la norma 1 a un vector, qué es lo que voy a terminar haciendo? ¿Cómo se calcula la norma 1 a un vector? ¿No es la suma de la diferencia entre las componentes? No, Una suma de las componentes no. individuales. Deben haber visto hoy. Yo tengo de paso voy a armar una matriz A que sea X, Y. No, X, Y, así. Eh, Cuando yo calculo la norma 1 a un vector, lo que voy a hacer es sumar en valor absoluto los elementos del vector. La norma 1 del vector X me va a dar 4. ¿Está bien? La norma 1 del vector Y me va a dar 30. ¿Sí? Si yo lo voy a aplicar sobre una matriz, lo que va a buscar es, de todas las columnas, se queda con la más grande. Entonces, fíjense, norma de la matriz 1 me da 30, porque hizo 27 más 3, 30, que le gana a 2 más 2, 4. Si calculo la norma del vector X, me da 4, porque el vector X era el 2, 2. Si calculo la norma del vector Y, la norma 1 del vector Y, me da 30. ¿Me siguen como hice? Suma de los valores absolutos por columna. La otra norma que nosotros vamos a ver es la norma infinito. Norma de la matriz A, infinito. Lo que va a hacer es pensarlo por renglones, no por columnas. Entonces, 3 más 2, 5. Estoy acá, ¿no? 27 más 2, 29. La norma infinito de A, 29. Bien. Si yo lo pido sobre un vector infinito, bueno, justo este vector me va a dar 2. Si lo pido sobre el I, 27. Porque si yo lo pido sobre un vector, recuerden que el I era de esta forma, y yo estoy mirando por renglones, la norma infinito de un vector directamente se le dice a veces la norma del máximo, estoy buscando el máximo en valor absoluto de cualquier componente que tenga. Eso hace la norma infinito sobre un vector. Sobre una matriz, lo mira para cada renglón y termina decidiendo cuál es el más grande de esos. ¿Se entiende cómo se arma? Norma 1 y norma infinito para vector y para matriz. ¿Está bien? Vamos a armar otra, qué sé yo. Eh, bueno, vamos a hacer una cosa. Ahí está. Eh, Ponele, tengo estos numeritos que aparecen acá. Quiero la norma 1. ¿Cómo me va a quedar eso? ¿Qué tengo que hacer para la norma 1? Sumo los valores absolutos de los valores por columna. ¿No sería que suma todas las columnas y se fija cuál es el valor máximo de esa suma? Exactamente. Yo tengo que hacer 81 más 90 más 12, 91 más 63 más 9, 27, 59, pi, pi, pi. Y el más grande entre esos cuatro números, ese es el que es la norma. Y si lo quiero hacer con norma infinito, 81 más 91 más 27 más 96, 90, 63, 54, 15, lo mismo para el último. El número más grande, esa es la norma. Ese es el número que vos asociás a esa matriz. ¿Está claro cómo saco normas unos y normas infinitos? Ok, vuelvo a esto. Bien. Yo Ah, quería también agregar acá que, o sea, un poco, posiblemente ya lo haya dicho Javier, pero por las dudas lo repito, ¿por qué está este concepto de norma? Básicamente, el inconveniente que tenemos es que nosotros veníamos trabajando siempre con, por decirlo de alguna manera, en una dimensión. O sea, siempre veníamos trabajando con magnitudes
en donde cuando nosotros comparamos la magnitud real con una magnitud aproximada, simplemente hacíamos una resta en valor absoluto. Entonces yo tengo el verdadero valor esté a menos de una cierta distancia de la aproximación, que esa distancia en realidad es una resta, yo voy a poder considerar tal vez, bueno, por ejemplo, como decimos a veces, que satisface nuestras expectativas. Por ejemplo, no sé, un epsilon de 10 a la menos 5, una tolerancia de 10 a la menos 5, que era lo que hacía la resta. Si esa resta está a menos, en valor absoluto, de 10 a la menos 5, yo puedo considerar que, no sé, termino un procedimiento o que mi aproximación satisface la tolerancia. Ahora, cuando nos movemos a resolver sistemas de ecuaciones lineales, pero también puede pasar con no lineales, digamos, en general, esto va a pasar cuando la solución ahora pasa a tener varias componentes, entonces necesariamente tenemos que caer en el concepto de norma, porque ahora hay varias formas de medir. Nosotros, como dijo Pablo, vamos a usar la norma 1 y la norma infinito, pero en principio hay infinitas formas de medir la distancia entre dos puntos. Entonces, ahora, como por decir algo, por ejemplo, para el primer caso en donde se ve el rombo, ahí podríamos pensar que quizás nuestra solución aproximada fue el 2,2, que es el punto que está en el medio, y después todo lo que está dentro del rombo, o sea, cualquier punto que está dentro del rombo, podría considerarse, o sea, podríamos decir que la solución real, si satisface esa tolerancia, en este caso la tolerancia sería 1, está dentro de esa nube, dentro de ese rombo, la solución real, ¿sí? Entonces, o sea, dicho de otra manera, todos los puntos del rombo son para mí indistinguibles, indistinguibles en el sentido de que todos satisfacen la tolerancia de que están a menos de una unidad del punto que yo di como aproximación. ¿Se entiende? O sea, De necesariamente paso, tenemos que pasar al concepto de norma cuando pasamos a trabajar con múltiples componentes. eso que dice Daniel, que cualquier punto blanco es indistinguible respecto del asterisco que está en el centro, digamos, ¿no es cierto? La diferencia entre el punto blanco y el asterisco, ¿sería un error de redondeo o un error de truncamiento? Punto blanco. Ah, Claramente es un error, o sea, por más que yo no los puedas distinguir, vos estás poniendo un punto y cuando en realidad era otro, ¿correcto? Si bien para mi tolerancia, para el problema que yo definí, son indistinguibles y todo, pero vos pones A y estás grabando B. Esa diferencia se explica por error de redondeo o de truncamiento. De redondeo. ¿Por qué? Porque como que consideras que un número cercano es igual, por más que no sea igual. O sea, ¿No es similar al ejemplo que vos diste la otra vez de que es como si tuvieras miopía? es indistinguible, digamos, el valor. Puede ser, no sé, no me acuerdo de haber dicho eso, pero sí, tranquilamente. Em, sí, es de redondeo, efectivamente. O sea, vos estás trabajando con un valor que está bien, es indistinguible respecto del verdadero valor. Y es indistinguible por la tolerancia con la que estás trabajando, ¿no? O sea, para tu problema es indistinguible, para tu instrumento de medición es indistinguible, lo que fuere. ¿Está bien? O sea que todo lo que está en el blanco respecto del verdadero valor, que sería el centro en este caso, a los ojos de tu problema son todos el mismo punto. No tenés manera de saber si hay una diferencia entre uno u otro, Sí. digamos. Incluso podría Esa es la ser un cosa. error de medición. O sea, yo voy a medir Claro. con un instrumento y el instrumento tiene una tolerancia. Bueno, todos los puntitos blancos, o sea, mi medición sería el puntito en el medio, el 2,2. Y todos los puntitos blancos que están dentro del rombo son las posibles soluciones reales. La solución real va a caer dentro del rombo, pero no sé en dónde. Pero la tolerancia del instrumento me va a dar el radio de ese rombo. ¿Sí? Ahora, fíjense que eso es lo que decía Daniel, que ustedes, cuando trabajan con una sola medición, con un solo número, es fácil distinguir el error, porque vos haces la resta de dos números y chau. Pero acá vos vas a tener un vector o una matriz. Entonces vos haces la recta entre dos vectores y te queda un vector. Entonces de ese vector, ¿cómo sabes cuál es el error, digamos? Vos a ese vector lo tenés que poder asociar a un número. Esa es la clave. Entonces, por eso nosotros hacemos la norma de la diferencia.
Porque la diferencia te diría cuánto están de cerca y la norma asigna un número a ese vector diferencia. Y ese número que vos asignás al vector diferencia, a eso le decimos error, digamos. ¿Se entiende esto que estamos diciendo? Sí, Ok. Ay, espera. Ahí está. Bueno, hay un, eh, hay una matriz que se llama matriz de Hilbert, no sé si la nombró Javier hoy. Es una matriz que nosotros en general la vamos a estar usando para mostrar ejemplos de teoría. Es una matriz que se construye, ay, no está puesta acá en particular cómo se construye, pero cada entrada es, la entrada de la posición IJ es 1 sobre I más J menos 1. Entonces, en la posición 1, 1 va a poner un 1 y durante el primer renglón va a ser 1, un medio, un tercio, un cuarto, etcétera. En el siguiente renglón, en el renglón 2, la posición 2, 1 va a ser un medio y después va a ser un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, etcétera. En el tercer renglón, en la posición 3, Pablo, 1, sí, ahí capaz perdón. que si es MATLAB sea más fácil mostrarles. Ah, sí, qué bobo. ¿Están viendo mi Una MATLAB matriz de ahora? Hilbert de 4 por 4, algo Espera, sencillo. no, vemos yo el para que PowerPoint. puedan ver todo, Ahora que tengo estamos que viendo poner. el PDF ahora. Ahora estoy compartiendo pantalla, deberían Sí, estar ahora está viendo todo. MATLAB. Ok, Sí. entonces, la función de MATLAB para poder hacer matrices de Hilbert se llama Hill. Y vos le pones el orden, ponele. ¿Ven? Uno, un medio, un tercio, un cuarto. Un medio, un tercio, un cuarto, un quinto. Un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto. Y así, y así. ¿Está bien? La fórmula es 1 sobre I más J menos 1. Esa es la expresión para un elemento en la posición IJ, digamos. Bueno, esta matriz tiene la particularidad de que las entradas son muy distintas en órdenes de magnitud. Entonces, cuando vos tratás de hacer cuentas y demás, es propensa a generar mucho error numérico. Y eso se traduce diciendo que va a tener un número de condición alto. Hay que ver qué quiere decir alto y es un concepto relativo y nosotros lo vamos a mirar, pero en principio, acá, eh, para poder decir que el sistema está mal condicionado o lo que sea, vamos a tener que ver el número de condición de la matriz para el sistema, la tolerancia con la que vos estás trabajando y la precisión que tiene tu computadora, o sea, cuántas cifras te permite representar, ponele 16. ¿Está bien? La relación que hay entre esos tres números, el error del problema, el número de condición de la matriz y la precisión que tenga la computadora, esos tres son los que terminan decidiendo si el sistema está bien o mal condicionado, digamos. El condicionamiento de un sistema básicamente consiste en que cuánto se modifica una solución de un sistema de ecuaciones por un cambio tanto en la matriz de coeficientes como en el vector de términos independientes. Si el sistema está bien condicionado, la matriz se tiene que comportar de una manera, vamos a decir, tranquila. Quiere decir que si yo hago pequeños cambios en las entradas de la matriz de coeficientes, la solución va a cambiar, pero va a cambiar poquito. ¿Está bien? Ahora, si yo hago pequeños cambios en la matriz de coeficientes y la solución cambia completamente, completamente quiere decir la solución era el punto 1,1 y pasó a ser el punto 3800 menos 750. Así. Ese sistema se va a decir que va a estar mal condicionado. La primera pregunta sería, bueno, pero vos por qué irías a cambiar? ¿Vos por qué irías a cambiar los coeficientes de la matriz? Ah, perdón, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Ah, no, escuché una voz, pensé que alguien estaba hablando. Vos tenés una matriz de coeficientes. ¿Por qué vos irías a cambiar las entradas de la matriz de coeficientes? O sea, acá, por ejemplo, la entrada 1,1 la querés cambiar por esto. ¿Por qué? O sea, ¿con qué necesidad harías una cosa así? Y la realidad es que cuando vos tenés una matriz de coeficientes,
salvo lo que les pasó a ustedes en el TP1, donde las entradas de la matriz de coeficientes no salían de una medición, sino que salían de una relación entre nodos. Pero si las entradas de la matriz de coeficientes salen de hacer mediciones y esas mediciones traen una tolerancia, vos podés tener diferencias en esa matriz solamente producto de la tolerancia que vos usaste para medir. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo una matriz. A esa matriz, cada una de esas entradas las obtuve por hacer una medición. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Vos esa matriz no la vas a cambiar. Ya tomaste ponele que la matriz es 5 por 5, tomaste tus 25 mediciones. Son esas. Y tenés tu vector de términos independiente. Fabuloso. Resolvés el sistema. Fabuloso. No tenés ningún problema. Ahora, cada entrada de tu matriz de coeficientes, vos la tomaste con cierto instrumento que tenía una cierta precisión. ¿Qué hubiese pasado si vos, en condiciones uniformes, con tu mismo instrumento de medición, hubieses obtenido un valor ligeramente diferente en alguna de las entradas de la matriz? Ligeramente diferente. Por ejemplo, 10 a la menos 14 de diferente. O sea, nada. ¿Cuánto afecta eso a la solución de tu sistema? Si no afecta nada, felicitaciones. O sea, tu solución es súper segura, estás re bien. Si afecta muy poquito, a lo mejor tu solución sigue siendo súper segura, estás muy bien. Pero si vos te das cuenta que cambios mínimos en tu matriz de coeficientes producen que a lo mejor tu informe sea completamente el opuesto del que vos hubieses dado, entonces vos tenés que parar y decir, no, esperá, yo justo cuando hice las mediciones me dio que tenía que hacer A, pero por cambiar nada, si me hubiese tocado en condiciones uniformes tomar mediciones y me hubiese dado una sola, un poquito distinta, la decisión hubiese sido B. Entonces, la decisión que vos estás dando en tu informe, la primera decisión que vos das, ¿cuánto peso tiene? Es decir, ¿cuán seguro vos estás de esa decisión que estás tomando? Si es tan sensible a posibles modificaciones en la matriz de coeficientes. No sé si se entiende lo que quiero decir. Pregunten esto, por favor, porque esto es la clave de todas estas diapositivas, digamos. Y eso, o sea, esa seguridad que yo tengo o no tengo es lo que yo mido. eh, Con el número de condición de la matriz, exactamente. Con ok, saber si la matriz está bien o mal condicionada. Que, insisto, es relativo a la tolerancia de tu problema y a la precisión con la que trabaje tu problema y la precisión de la máquina, ¿no? De tu computadora. entonces yo puedo decir que independientemente del número que me dé, una matriz está mal condicionada, si yo con cambios mínimos voy a tener otro resultado. No No, necesariamente, o sea, Ah, es lo que dijo Pablo y lo que dijo más temprano Javier. Para decir que una matriz está mal condicionada, vos tenés tres factores. Vos tenés el número de condición, tenés o sea, el tamaño de la mantisa de tu máquina y tenés la tolerancia relativa, ¿sí? Bueno, también podrías tener, si tenés el error absoluto, sería solo tendrías que calcular el relativo a partir del absoluto. Pero bueno, en principio son esas tres cosas. Entonces, lo que vos tenés que fijarte es si se satisface tu tolerancia relativa, digamos, si se satisface tus expectativas. Si se satisface, bueno, estará bien condicionada. Si no se satisface, estará mal condicionada. Pero siempre son esos tres factores los que influyen. O sea, yo puedo tener un número de condición de 10 a la 10, pero capaz que tengo una mantisa de 100 dígitos y me río. O puedo tener una mantisa de 16 dígitos, como en el caso de MATLAB, pero yo solamente necesito 5 dígitos, porque no necesito tener tanta precisión. Y también no habría ningún inconveniente en ese caso. ¿Se entiende? ok, gracias. y la otra cosa es, por supuesto que si vos modificás la matriz M, la solución cambia. Estás cambiando un coeficiente del sistema. Yo no estoy diciendo que no tiene que cambiar. Yo lo que estoy diciendo es que tiene que cambiar dentro de tu tolerancia. Es decir, si vos a mínimos cambios la solución cambia mínimo, estás bien. El problema es que cuando mínimos cambios pueden generar soluciones antagónicas. Eso es lo que está mal. Porque ahí es donde vos no tenés seguridad en la solución que encontraste. Es como que
sostenida por alfileres, digamos, cualquier variación te la vuela la solución. No sé si se entiende. Más que nada por eso, no es que no se pueda modificar la solución. Por supuesto que se va a modificar. Vos cambiar la matriz de coeficiente, ¿qué esperá? Lo que yo estoy diciendo se debería modificar poquito. Es, es la, sería dentro de lo discreto lo más parecido a una idea de continuidad. Ustedes deben recordar de análisis la idea de continuidad de si me muevo poquito, las imágenes se tienen que mover poquito. No puedo tener saltos bruscos. Si no, la función no sería continua. Esa es la idea que estamos proponiendo acá. Si yo me muevo poquito en la modificación de las entradas de la matriz de coeficientes o del vector de términos independientes, la solución se va a mover. No estoy diciendo que no, pero se tiene que mover poquito. Si yo por suspirar la cosa cambia completamente, y bueno, no, entonces la solución que vos estás dando es súper inestable, porque cualquier cosita te la vuela. Ese es el problema del mal condicionamiento. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Pregunten, por favor. Entonces, yo sigo, pero ustedes me dicen. Entonces, es lo que dice Daniel. Nosotros necesitamos mirar tres números. La mantisa, la precisión de tu problema y el número de condición. Como que vos tenés una mantisa, por ejemplo, 16. Perfecto. ¿Cómo vas a usar esos 16? El número de condición, mejor dicho, el orden del número de condición, el orden del número de condición, se va a comer algunos de esos 16. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con una matriz que tiene un orden en el número de condición, qué sé yo, de 8, de 7, vamos a poner de 7, ¿está bien? O sea que es del orden de 10 a la 7 el número de condición de la matriz. De los de 16 que vos traías, te quedan 9 para usar, porque los otros 7 se los comió el número de condición de tu matriz. Si el error que vos estás trabajando en tu problema es de 7 o menos, el orden que vos necesitas, estás re bien, estás bien. Y vos decís, pero mirá que tu matriz tiene un número de condición de 10 a la 7. ¿Qué me importa? Si no me doy cuenta en la mantisa que tengo, no me doy cuenta con la tolerancia que yo requiero. Ahora, si vos querés una tolerancia de 8 o más, y no te alcanza. Está mal condicionada. Como estaría mal condicionada si vos necesitas 16 dígitos de precisión y resulta que tu matriz es de orden 1. Tu número de condición de tu matriz es de orden 1. Que vos decís, qué chiquito. Sí, pero vos necesitas tanta precisión que cualquier cosa que te ocupe el número de condición de la matriz ya hace que el problema esté mal condicionado. ¿Se entiende? Estoy poniendo un caso súper extremo, pero tranquilamente. Sí, sí, se entiende. Entonces, y hay dos formulitas, que en realidad es una sola, para calcular una cota para el error relativo cuando hay modificaciones en la matriz de coeficientes o cuando hay modificaciones en el vector de términos independientes. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio, vos tenés tu matriz de Hilbert de orden 10, el vector B son todos unos, es una columna de unos, y usando MATLAB hay que el número de condición según norma 1 y según norma infinito de la matriz y una aproximación del sistema, la cantidad de cifras significativas y una cota del error normado, suponiendo que la matriz sufre una pequeña alteración. Fíjense que a la entrada 1, 1 le sumo 10 a la menos 14. Entonces, fíjense, armo la matriz de Hilbert con Hilb 10, calculo el número de condición con norma 1, calculo el número de condición con norma infinito. Em, Ahora, el número de condición con norma 1, perdón, la norma 1 de la matriz por la norma 1 de la matriz inversa, eso es el número de condición de la matriz. El número de condición se puede calcular usando el comando de MATLAB cond, y si no, en definitiva, es la norma de la matriz por la norma de la matriz inversa. Acá lo estoy calculando con norma 1, acá lo estoy calculando con norma infinito. Hacer esto que está acá abajo es lo mismo que hacer esto que está acá arriba.
Si a ustedes se les pide el número de condición de una matriz, van a tener que calcular la matriz inversa y después salir a buscar la norma, ponerle 1 de la matriz, la norma 1 de la inversa, y el producto ese es el que te va a dar el número de condición. ¿Se entiende lo que digo? Yo vengo a MATLAB, acá, ponerle, vamos a armar una matriz que sea, no sé, 1, 2, 3, 5, 6, menos 8, 0, 0, 1. No sé, algo así. Y la matriz, voy a calcular la norma de A1, me da 12. La norma de la inversa de A1 me da 15,25. Entonces, la norma de la inversa por la norma de A1 me da 183. Fíjense que si pongo el número de condición, 183. ¿Está bien? Podría haber hecho lo mismo con inf, digamos. ¿Y yo cómo lo tendría que haber hecho esto? Así. Inf, inf. ¿Bien? O sea que el producto de la norma de la matriz por la de su inversa es el número de condición de la matriz. Y este es el que vamos a usar. Hay otro número que se llama índice de condición, que usa determinantes, y en realidad funciona al revés. Cuanto más chico, peor es, qué sé yo. Mm, Daniel y yo no lo usamos. Si Javier lo usa, lo estudian para el coloquio de teoría. Pero nosotros en general no, salvo que aparezca en un TP, pero ¿por qué habría de aparecer? No lo toquen. Usen el número de condición. Vuelvo a... También porque las fórmulas que tenemos están basadas en el número de condición. La que vamos a ver ahora de cómo se Sí, propaga el sí. error está basada en el número de condición, de hecho. El índice de condición depende del determinante, o sea, con qué necesidad. No va, el índice de condición no va. Profe, Sí, habías dicho antes la mantisa, el número de condición y qué otro factor era el que y determinaba. la tolerancia de tu problema. Ah, ok. Eso sería la tolerancia del error del problema. Claro, por Ok. ejemplo, no sé, sí, la tolerancia del error de tu problema. O sea, vos vas a trabajar y vos a lo mejor vos tenés una precisión en los instrumentos que usás para tu problema y la precisión con la que tenés que dar tu respuesta. A lo mejor con 2 cifras significativas estás bien, o con 3, o con 5, no sé. Claro, no sé, capaz Buenísimo. la respuesta a O tu sea, problema es tal vez hacer una medición en metros. Y no sé, y la claro. tolerancia puede ser, bueno, quiero saber, tener una tolerancia en milímetro de mi medición, pero depende mucho del problema que uno esté haciendo. No sé, capaz que si estás levantando una casa, no es necesario a nivel de micrómetro, digamos, ya con milímetros ya sería suficiente, digamos. No sé, eso depende de la característica del problema que estás resolviendo. No me acuerdo en el TP3 actual, pero sí en algunos, en años anteriores, cuando a la hora de resolver el trabajo práctico 3 nosotros le hemos pedido en algunos casos tolerancias. Bueno, siempre le estamos pidiendo en el uno y en el 2 creo que también. Le vamos a pedir en algún momento una tolerancia, no sé, cuando resuelvan el sistema, por lo menos tiene que haber una tolerancia, no sé, supongamos que es una, no sé, son temperaturas y bueno, le pedimos día a la -3 capaz. Entonces ahí ya van a tener la precisión del problema ya dada. Bueno, fíjense acá, el número de condición de la matriz de Hilbert de tamaño 10 es de orden de 10 a la 13. Ya no es tan linda. ¿Por qué no? Porque piensen ustedes que si MATLAB trabaja con 16 cifras, 13 ya se las comió la matriz de Hilbert. O sea que le quedan 3. O sea que cualquier problema que yo tenga que resolver que tenga una tolerancia más chica que 10 a la -3, 10 a la -4, 10 a la menos... Ya este problema no lo puedo resolver así, porque no sé lo que me va a dar. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema. Ahora, si vos tenés esta matriz que tiene un número de condición horrendo, pero vos trabajás con 10 a la -1, estás re bien. O sea, no tenés ningún problema, está todo perfecto, está todo bien condicionado, todo va bien. ¿Se dan cuenta lo relativo de cómo elegir? O sea, son 3 números que están dando vuelta. No es que hay un número que te decide todo.
Por supuesto que si vos encontrás un número de condición más grande que 16, en la computadora en la que nosotros trabajamos habitualmente ya está, ya perdiste. No Mm. tenés manera de arreglar eso. Pero de 15 en realidad para abajo, y en principio puede funcionar. No, una Yo tengo cosita una también, un manera de detalle. ver. Sí, habla, habla. No, un detalle es que en realidad ni siquiera es 1 por 10 a la 13, es 3 por 10 a la 13, o sea que está entre 10 a la 13 y 10 a la 14. O sea Sí, que en términos de dígitos solamente nos quedaría 2. O sea, no podríamos trabajar por menos de 10 a la menos 2 acá. ¿Se entiende? Eso, ahora sí pregunta, querías preguntar. Sí, perdón. Que tengo una manera, o sea, yo viendo la matriz, por ejemplo, si tiene números periódicos o cosas así, yo ya sé que da mal. O no, sea, hay una no, forma. Ah, no. no, no, Ok. no, no. No, tiene que ver en realidad con le- las diferencias, las diferentes órdenes de magnitud que puede haber entre las entradas, pero además en cuán, digamos, cuán paralelas pueden llegar a ser las columnas de la matriz entre ellas. Con cuán paralelas me refiero a cuán proporcionales podrían llegar a ser. A veces no son proporcionales, perfecto, pero a veces son casi proporcionales, en el sentido de que si yo divido, por ejemplo, no, perdón, me vengo acá. Yo agarro esta matriz. Bueno, justo tiene cero. Agarro esta matriz. Entonces, no son proporcionales ponerle la primera y la segunda, pero ponerle que la primera dividido la segunda me da, qué sé yo, 2. Esta dividido esta me da 1,98. Esta dividido esta me da 1,99. Esta dividido esta me da 2,01. Entonces, ¿son proporcionales la primera y la segunda columna? No, pero casi. ¿Está bien? Porque los cocientes son todos muy parecidos a 2. Bueno, eso va a dar mal condicionado. Ese va a ser tu problema. Ok. Y vos pensás que Bien. tenés muchas columnas, muchas con muchas, yo qué sé. Y hay que ver em, si aparece ese 2 que yo estoy nombrando acá, con qué tolerancia. Eso es lo que estaría Claro. indicando un poco de cuán paralelas pueden ser dos o qué sé yo. Si querés, Bien. Pablo, probá, podemos poner ahí en MATLAB una matriz que sea, ponerle, no sé, 1, 1, 1, 2, 2, 2 y 3, 3, 3,01, una cosa así, algo que sea casi paralelo. O Uno, sea, uno, creo que uno, nosotros vamos, dos, a ver, dos, 2, dos. 2, ponemos 3, 3, 3,01, ponele. O sea, ustedes ya se están dando cuenta de que esta matriz tiene un determinante cercano a cero, ¿sí? Entonces, el problema va a estar cuando calcule la inversa. Bueno, miren cuando quiero calcular el número de condición de A con norma uno. Ya me da infinito. Claro. ¿Está bien? Con A inf Tampoco. da muy horrenda porque la inversa de A debe dar horrenda. Mirá lo que es la inversa de A. O sea, y no, no. Ah, pero no, espera, está mal esto. Perdón, perdón, perdón. Nos confundimos. Hay que cambiar un número en A, porque A tiene los dos primeros renglones proporcionales. Ponele que A por 2 Está valga bien. 8. Ahí está, a ver. Con de a Aunque ahí no te uno. va a quedar, tendría que ser. Bueno, 10 al cubo. Mira, infinito. Sí, es del orden de 10 al cubo. Y la inversa de A ya sí existe, da fea. Pero fíjense, ya existe y ya empiezan a aparecer números raros. Aparecen 100. Vos fíjate el orden que tenía la matriz. Eran tranquilos, uno 2 3 había un 8 raro, pero todo uno 2 3. Y ya acá tenemos 300 100 ya empieza. Y acá esta columna, fíjate que aparece 0, coma. Esos cambios en los órdenes de magnitud es para problemas. Eso es para problemas. Imagínate que vos, para resolver el sistema, de alguna manera lo que uno está haciendo es multiplicando la inversa por el lado derecho. O sea que en Pero cierta porque forma. fíjense que la primera columna y la segunda y la última columna son casi proporcionales. Estos dos son casi iguales, estos dos son casi iguales y estos dos son casi iguales. Ese es tu problema. No sé si se entiende lo que digo. O sea, si pasa eso, este es casi tres veces este es tres veces este es casi tres veces. Eso es un problema. Eso altera el número de condición.
Claro, ok. Gracias. Vuelvo acá. Profe, eso que el ejemplo que hicieron recién, es lo mismo que el ejemplo que habíamos dado de las rectas, que cuando son tenemos dos rectas y son perpendiculares, está bien condicionada, y cuando son paralelas, media Claro, así cerca paralela. sería una Ya cuando especie te de cortan, eso. cortan lejos. Claro, cuanto más paralelas o cuanto más proporcionales puedan ser las columnas, peor es. Y cuanto más ortogonales sean, mejores. Sí. Lo que pasa es que cuando vos tenés matrices grandes, va, qué sé yo, 7 por 7, ya no tenés una representación, pero esta cuestión del paralelismo sigue funcionando en términos de proporcionalidad entre las columnas, o cuasi proporcionalidad, proporcionalidad con una tolerancia, digamos. Ya digo, tu alfa puede ser a veces 2, 2,1, 1,99. Si pasa eso, la matriz no va a ser bien condicionada en general. Bueno, vemos esto. Acá está la resolución del sistema. Entonces sabemos que el número de condición de m es del orden de 10 a la 13. Si además tenemos en cuenta la presión de MATLAB es del orden de EPS o 10 a la menos 16, entonces nos sobran 3 dígitos. Entonces depende de cómo sea la tolerancia de tu problema, es que vos vas a contestar si el sistema está bien o mal condicionado. Arriba de 3, perdiste, no lo va a poder hacer. De 3 para abajo estás bien. Acá está calculado, este solamente con una variación en B, para una cota del error normado ante cambios en la matriz A o en la matriz B. Acá hay un cambio en la matriz B. ¿Está bien? El de la matriz A es el número de condición dividido 1 menos el número de condición por el error relativo en A, multiplicado por la suma de este error relativo más el error relativo en A. Lo deben tener en alguna diapositiva o en algo, lo deben tener a eso. Esta es la fórmula que estoy usando. Y por un cambio acá, fíjense que el error es razonablemente pequeño. Es 0,3%, qué sé yo. Depende de tu problema, pero este error parece razonablemente pequeño, estaríamos funcionando bien, digamos. Acá está, bueno, acá está, es lo que yo decía cuando hay solamente un cambio en M, digamos. Y acá fíjense que es un 13%, ya no es una cosa así tan linda. O sea que yo cambié 10 a la menos 14, una entrada, y el cambio en la solución es del 14%. Pero que está, o sea, se dan cuenta de lo que estoy diciendo, es muy grosero la diferencia. Vos lo cambiaste en algo que no se ve, pero ni con microscopio se ve. Y tu solución cambia 2 cuadras. ¿Me explico? Sí. Por ahí una cosita nomás para aclarar, me parece que está dicho en la transparencia. Ese menor o igual que está en rojo, o sea, porque uno tiene la fórmula del Ah, número de condición, ahí pero está después en un puesto. momento uno tiene que acotar las cosas, ¿sí? Entonces, en realidad, lo primero que uno tendría que probar acá es que si uno toca en 1 al 10 a la menos 14 una componente, lo que uno puede demostrar es que en norma infinito la diferencia de las matrices es menor o igual a 10 a la menos 14. Ahí pusimos por qué, pero bueno, es sencilla la cuenta. O sea, tenés toda la matriz, cambio un cachito de 10 a la menos 14, cuando eso lo resto de la matriz original, la resta es una matriz que está llena de ceros y hay un 10 a la menos 14. ¿Se entiende? Entonces, pero bueno, la idea de la modificación o sea, es pensar que yo estoy modificando algo hasta 10 a la menos 14, ¿sí? Entonces, yo tengo ahí, por ejemplo, ahí en el caso de la norma infinito, tendría hasta 10 a la menos 14. ¿Y cuál es el tema? Bueno, pero eso es una cantidad absoluta. Ahora la convertimos en una cantidad relativa, es lo que se hace después. Delta de m, norma infinito, dividido m, norma infinito, me queda ahí 3,41 por 10 a la menos 15, ¿sí? Menor o igual a eso. Y después, con esa desigualdad, yo voy a aplicar esa desigualdad dentro de la cuenta esta. El tema es que si ustedes se fijan, el delta m sobre m, en norma infinito, aparece tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, cuando yo acoto ese delta m sobre m, no queda muy claro de si yo en realidad estoy obteniendo un número más chiquito o no. Bueno,
Lo que se puede demostrar, si quieren hacerlo, es que ese menor o igual en realidad sí ocurre, o sea, sí es verdadero. ¿Por qué? Porque si yo donde dice delta m sobre m pongo una z y esa z la hago crecer para valores pequeños, todo el bloque también crece. Entonces, es una función creciente. Entonces, quiere decir que es menor o igual. ¿Se entiende? O sea, a medida que yo voy aumentando es delta m sobre m, también va aumentando todo el bloque, digamos. Pero esto no tendría por qué ser cierto para valores más grandes. No sé si se entiende. Entonces, bueno, básicamente con eso demostramos que se da ese menor o igual y con eso podemos acotar el error relativo de normado de X, ¿sí? Después lo que sigue es simplemente ver cómo queda el error relativo normado de X, que queda de un 13%, y cómo queda después el absoluto, bueno, cómo impacta en el absoluto. ¿Se entiende? Bien, con esto terminamos la primera parte y ahora lo que vamos a hablar es de radio espectral, que no lo vamos a estar usando ahora, lo vamos a usar la semana que viene, pero lo aprendemos a calcular ahora. Entonces, pide calcular radio espectral de una matriz. El radio espectral es de todos los autovalores de la matriz, el más grande en valor absoluto. Eso es el radio espectral. De todos los autovalores que tenga la matriz, me quedo con el más grande en valor absoluto. Si la matriz tuviese autovalores complejos, me quedo con el módulo, digamos, del complejo, ¿no? Módulo le decían, ¿cómo le decían? Módulo, sí, el módulo del complejo. Entonces, esto lo se acuerdan de álgebra lineal, calculo el polinomio característico, ¿está bien? Hago el determinante de A menos lambda por I, deben haber hecho así, hay que buscar las raíces de ese polinomio, calculan, yo qué sé, da eso. Entonces el radio espectral es el máximo en valor absoluto de cualquiera de estos dos, da eso. Y ese es tu radio espectral. Hasta ahora parece una cosa de lo más inofensiva. Y lo es, por suerte. El radio espectral es de todos los autovalores, los pones todo en valor absoluto, el más grande es tu radio espectral. Punto. Cada matriz tiene un radio espectral. Punto. Las resulta, el radio espectral es un número. ¿Está bien? Resulta que entre todas las posibles normas que vos les podés aplicar a una matriz, es decir, de todas las maneras de asignar una función norma a una matriz, si vos se la asignás, si vos asignas distintas funciones, van a obtener distintas imágenes. Nosotros vimos para las mismas matrices que vimos recién en MATLAB, que si yo le calculaba la norma 1 me daba una cosa, y le calculaba la norma infinito me daba otra. No tiene por qué darme igual, porque la norma está usando un criterio diferente, me puede dar un resultado diferente. Bueno, fabuloso. Ahí vamos a suponer una bolsa donde vos tenés, qué sé yo, un conjunto de todas las posibles funciones que cumplen con las tres características. Vamos a poner con las cuatro características que tiene que tener una función norma para ser compatible. Todas las que tienen nombre propio, como la 1, la infinito, todas las otras que tienen nombre propio de las que nosotros no vamos a decir nada, y todas las otras que la humanidad todavía no encontró, pero que existen, digamos, y están ahí adentro. Resulta que de todas esas, ¿está bien? Se puede probar que hay una que aplicada sobre la matriz A, la 1, 2, 3, 4 que vos ves acá, te da un medio por 5 más raíz de 33 y que no hay ninguna otra función, norma, encontrada o no encontrada a la fecha, que aplicada sobre la matriz A te dé más chico. Vamos de nuevo. Vos tenés una colección de funciones norma, de las que conozcas o no conozcas. Es intrascendente que las conozca, tu conocimiento sobre la función norma, digamos. Resulta que hay una tonelada de funciones que aplicadas sobre la matriz A, cada una va a dar una imagen. Cada una va a dar un resultado. Cada una con algún criterio le va a asignar un número positivo. ¿Cómo no? Una de todas esas le va a asignar el número este que aparece acá, un medio por 5 más raíz de 33. Nadie, nadie le va a asignar un número más chico que ese. Nadie. ¿Me explico?
En ese sentido es que nosotros decimos que el radio espectral es la menor de todas las normas. No porque el radio espectral sea una función norma, sino porque el radio espectral es un número que yo le asocio a una matriz. Entonces, hay una función norma posiblemente desconocida que aplicada sobre la matriz A me devuelve este resultado. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es, no hay nadie que pueda asignar a la matriz A un número menor que ese. No hay nadie, función norma me refiero, no hay ninguna función que cumpla con esas condiciones, con las 4 condiciones para norma compatible, que aplicada sobre A me dé más chico que eso que aparece ahí. Y eso para nosotros va a ser toda la clase de la semana que viene. Eso quiere decir que el radio espectral es la menor de todas las normas. ¿Me explico lo que digo? ¿Cómo lo busco en MATLAB? Me vengo a MATLAB. Entonces tengo, por Quiero ejemplo, aclarar una cosita nomás ahí. sí, El radio espectral no siempre coincide con alguna norma en particular. O sea, yo puedo tener para esa matriz A, el radio espectral podría coincidir con una norma, ¿sí? Pero si yo después doy otra matriz distinta, puede coincidir con otra. De hecho, por ejemplo, en la función identidad, el radio espectral coincide con la norma 1 y con la norma infinito, ¿sí? Podría tener otra donde coincide con la norma 1, podría tener otra matriz donde coincide con la norma infinito, o podría tener otra donde no coincide con ninguna de las dos, pero el radio espectral siempre va a dar una cota inferior de cualquier norma, y va a coincidir con alguna norma dentro de esa bolsa, pero que no sabemos cuál es. ¿Se entiende? fíjense, yo tenía la matriz A. Voy a calcular el radio espectral. ¿Cómo hago eso? Voy a anidar 3 funciones. EIG, la primera función, EIG, calcula autovalores de la matriz. Reales o complejos, no me interesa. Si es complejo, si es real, va a tomar el valor, perdón, eso hace EIG, calcula el autovalores de la matriz. ABS lo que va a hacer es, a los autovalores, si son reales, les calcula el valor absoluto, si son complejos, les calcula el módulo. Y después max me queda con el más grande. 9,46. ¿Qué quiere decir? Que para cualquier función norma que yo se me ocurra inventarme, que cumpla las 4 características, por supuesto, aplicada sobre A, nadie te va a dar más chico que 9,46,57. Si te da más chico está mal. O ese no es el radio espectral, o esa función no es una función norma. Y Sí, para fíjate nosotros va a que ser importante. la De hecho, norma lo que va... infinito, Ah, perdón. perdón. No, la norma infinito ahí da 10, por ejemplo. No, 8, 9, 10, 11, da 12 la norma infinito. Y la Norma norma 1 da 8, 9, 10, 11. Las dos dan los 12. 12 y la esta La 1. otra da Ah, las 12, dos dan 12, sí. porque están en el claro. Y el radio espectral es 9,46. O sea, va a existir alguna norma dentro de esa bolsa de normas que dé 9,46,57 y no va a existir ninguna que dé un valor inferior. A nosotros en realidad nos va a importar del radio espectral si es más grande o más chico que 1. Si es más chico que 1, va a pasar una cosa. Si vale 1 o más, va a pasar otra. Pero bueno, eso va a ser para la semana que viene. Pero en principio el radio espectral, y ustedes van a tener que calcular radios espectrales de matrices 2x2, 3x3, y no necesariamente más grandes, salvo que haya alguna condición, no sé, que la matriz sea triangular o alguna pavada que les permita calcular, pero si no les queda un polinomio de grado 3 o más, y ya se pone medio feo calcular a mano. Pero sí tienen que saber calcular radios espectrales, así que si ustedes no se acuerdan cómo se calculaban autovalores, tienen todo el fin de semana para aprenderlo, digamos. Por ejemplo, esta matriz es fácil. Miren la matriz que está ahí. Si la mirás fuerte, ya se te está diciendo los autovalores. ¿Cuáles son los autovalores de esta matriz? -6, Hay que repasar álgebra, me parece. -6, Hay que repasar -4 y por primera -1. vez Han álgebra. regalado los autovalores ahí. Lo de diagonal. Los de la diagonal, -1, -4 y -6. Esos son los autovalores. Entonces, ¿cuál va a ser el radio espectral de la matriz B? 6. 6 positivo. ¿Está bien? Porque es en valor absoluto entre -1, -4 y -6. ¿Quién es más grande? 6. Pi, 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 radio espectral 6. ¿Estamos?
que representa de todas las posibles normas, hay una tal que el radio espectral da eso y nadie puede dar más chico. ¿Bien? O sea que yo con radio espectral de B igual a 6, yo sé que la norma uno tiene que dar más grande que 6, o 6, puede dar 6 o más. La norma infinito da 6 o más. La norma cuchuflito da 6 o más. No hay otra posibilidad. ¿Bien? El radio espectral es la menor de todas las normas. Bueno. Bueno, se los mostré, lo de Max, Abs y Eich, para calcular el autovalor, el radio espectral. Ah, y acá está, nada, una tontería, es calcular el radio espectral de la matriz de Hilbert a medida que va aumentando el tamaño. Para ir de 1 a n, del Max, del Abs, del Eich, de Hilbert, de la matriz de orden I. Y I es el contador, digamos. ¿Está bien? Pero eso no es nada. Y ahí van viendo cómo es el radio espectral de la matriz. Fíjense que la matriz de Hilbert tiene un radio espectral siempre más grande que 1. Parece chiquito, pero siempre es más grande que 1. Bueno, para nosotros que sea más grande que 1 va a ser un problema. Aunque sea apenas más grande que 1. Para nosotros más grande que 1 va a ser un problema. Pero eso la semana que viene. Ah, bueno, va a ser un problema por esto que estamos poniendo acá, pero esto lo dejamos para la semana que viene. Es la sucesiones de vectores. Ustedes no hicieron nada hoy de teoría de sucesiones de vectores. No. No, entonces lo guardamos para la semana que viene, pero el radio espectral va a servir para la semana que viene. Es una cuenta que tenemos que saber hacer. Nada más. Es una cuenta que vamos a necesitar hacer en algún momento. Si podemos zafar de hacer la cuenta, vamos a zafar, ya vamos a ver cómo hacemos eso, pero muchas veces no vamos a poder zafar de eso y vamos a tener que hacerlo, digamos. Pero es eso. Preguntas, Para, cosas. sí, ¿para qué tipo de matrices dijiste que teníamos que saber hacerlo a mano? No, Lo- en general, el radio espectral, vos me decís, sí, para cualquier matriz. Lo que pasa es que yo no te voy a poner a hacer una matriz 4x4 que no tenga ninguna, digamos, ninguna simplificación, porque te estoy poniendo a buscar raíces de un polinomio de orden 4 para buscar un radio espectral. Es medio áspero hacer eso. Ponele que sea una matriz 4x4, pero a lo mejor se simplifican cosas y es fácil calcular, eso es algo así. Pero si te va a quedar en términos generales, y no. Porque vos pensá, ustedes piensen esto. En los, cuando ustedes vienen a rendir la práctica, ustedes van a tener 10 ejercicios. La práctica son 10 ejercicios. En general, un ejercicio por tema. Cada ejercicio vale un punto. Entonces, si yo te pongo en un ejercicio calcular un radio espectral de una matriz y a vos te lleva media hora de trabajo y te voy a dar el mismo puntito que si te pregunto que EPS sobre 2 es lo mismo que EPS o no sé esas cosas, y viste, cada ejercicio debería llevarte 10 minutos de trabajo, no media hora. Entonces, ponerte inútilmente a trabajar en una matriz gigante, gigante 4x4 estoy diciendo, a mano, y en medio que no tiene tanto sentido. Ya te digo, yo te puedo poner una matriz 10x10 si quiero, pero justo porque tenía pedazos de ceros, porque tenía cosas que se simplificaba un montón. O A eso sea, me refiero. piensen que si nosotros les damos algo que para ustedes le parece complicado, piensen si no hay un atajo. Por ejemplo, como lo que hicimos recién, mostramos una matriz triangular superior, claro, Claro, puede ser de 10x10, pero solamente todos los valores están en la diagonal, por ejemplo. claro, O qué sé yo, por ejemplo, podría ser de 4x4, pero solamente tenés cuatro números acá, no tenés que calcular el determinante acá arriba, perdón, tenés que calcular los autovalores acá arriba, pues son todos ceros y una diagonal. Entonces, todas esas cosas se pueden simplificar el cálculo, digamos. bueno, ahí pero se entendió, gracias. bien. En principio tienen que saber calcular autovalores, eso sí, tienen que saber hacerlo. eh, y radios espectrales tienen que saber calcularlo. Lo mismo que tienen que saber calcular norma uno y norma infinito, pero eso es fácil, digamos, de mirar por renglón. El uno lo miran paradito, el infinito lo miran acostado, digamos, eso es fácil. Bien. Otra pregunta, cosas. Bueno, lo Yo último. después tengo una pregunta, Sí, pero es de bueno. derivación numérica. Ah, bueno. Bueno. Eh, nada más, de mi parte, no sé si Daniel quiere agregar algo. No vayan, no dejen la práctica colgada, empiecen a hacer, estamos promediando la mitad de la materia,
se van a venir las 10 preguntas y después son muchas fórmulas que hay que aprenderse. Y todo parece una pavada y qué sé yo, pero después cuando tenés que venir a rendir son 800 fórmulas y no son tan pavadas después. No dejen abandonada la materia por hacer los TP solamente, que hay que hacerlos, no estoy discutiendo eso, pero vayan haciendo un poco de práctica. Bien, ahora sí, listo. Tadeo, decime. Yo, por ejemplo, cuando tengo una función y discretizo la x y después quiero calcular una derivada numérica, el paso de h tiene que ser menor o igual que el paso de x, digamos. O sea, porque yo pensaba, si h es más Pero, grande, vos salteás puntos. sí, pero no entiendo por qué vas a discretizar X con un paso distinto.